Buenas, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la carrera de Ciencias Sociales. El tema que daremos el día de hoy son los derechos de los hombres y mujeres en América Latina, asignado al 8º grado. Para dar por inicio con nuestro tema, es necesario conocer qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos iguales a todos los seres humanos sin discriminación alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen de nación, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Nos habla que los derechos humanos son para todas las personas, sin importar sexo, color de piel o nacionalidad. Todos gozamos de los derechos humanos. Clasificación de los derechos humanos. Se clasifican en primera generación, que están los derechos civiles o individuales. Segunda generación, que nos habla de los derechos económicos y sociales. Tercera generación, que nos habla de los derechos de la solidaridad. La primera generación nos habla de lo que es un modelo de Estado de Derecho que surge en el siglo XVIII en la independencia de Estados Unidos de la Revolución Francesa. Aquí está lo que es el derecho a la libertad y a la vida, que esta es la primera generación de derechos, donde se encuentra el derecho a la vida y a la libertad, que es uno de los derechos más importantes. La segunda generación, aquí están lo que son los derechos económicos y sociales. Surgen en el siglo XIX y XX por la Revolución Industrial Rusa. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí está lo que son los derechos al trabajo, al descanso, a una vivienda y a una educación y a una cultura. La tercera generación, estamos hablando de lo que son los derechos solidarios. Esto surge en lo que es el siglo XX y XXI. ¿De qué nos habla? Del derecho a la paz, al desarrollo, a un ambiente sano y a un ambiente común de la humanidad. Así podemos volver a decir cómo se clasifican los derechos humanos. Se clasifican en primera generación de los derechos civiles o individuales. Segunda generación, que están los derechos económicos y sociales. La tercera generación, que están los derechos de la solidaridad. Esta es la clasificación de los derechos humanos. Ahora vamos a ver cuáles son las características de los derechos humanos. La primera característica es que son universales. Pertenecen a todas las personas sin distinción o excepción de alguno, como raza, lengua, cultura, nación o religión. Son universales, o sea que todas las personas gozamos de derechos humanos, como lo habíamos dicho anteriormente. Son indivisibles o complementarios. Ningún derecho puede ser sustituido por otro, ya que están unidos entre sí, dependiendo un derecho del otro. 3. Es imprescindible. Ningún derecho tiene fecha de vencimiento. Su validez es duradera durante toda la vida de la persona. Es irrenunciable. Ninguna persona puede renunciar a su derecho. Es progresivo. No puede haber retroceso. Estos derechos están en evolución constante. Estas son las características de los derechos humanos. Recordemos que anteriormente estábamos viendo cómo se clasifican. Y estas son las características, que son universales, complementarios, imprescindibles, irrenunciables y progresivos. Estas son las características de los derechos humanos. Derechos humanos en América Latina. Vamos a hablar un poquito
de la historia de los derechos humanos en América Latina. América Latina ha tenido históricamente un papel protagónico en el campo de los derechos humanos. En mayo de 1948, los estados americanos firmaron en Bogotá la Declaración Americana de los Derechos y de los Deberes del Hombre. Fue el primer tratado internacional sobre los derechos humanos, ya que presidió por 7 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. América Latina estuvo al comienzo de un camino que obligaba a replantear la concepción tradicional de la soberanía de Estado. Pero esto trajo con ellos muchos conflictos. En los 50 años que siguieron la declaración, la mayor parte de los países latinoamericanos atravesó periodos de turbulencia política, económica y social. Tristemente, ello volvió a poner la región en un centro de lucha por la defensa de los derechos humanos. Primera parte de los derechos humanos y garantía en los estados americanos. Los derechos humanos estuvo ausente en la estructura del derecho colonial, o sea que en lo que es el tiempo de la colonia no había lo que es derechos humanos. Sin embargo, en el periodo colonial se sentaron las bases de la aplicación y la evasión de la legalidad. Estamos con la segunda parte de la cristalización y el discurso universal de los derechos humanos. Esto fue el desplome y el surgimiento, ya que aquí en el siglo XIX existieron movimientos reformistas e iniciativas individuales destinadas a proteger los derechos de las personas externas al grupo que pertenecían a los activistas. Ante todo, lo vemos la extraordinaria labor de quienes, ya sea por un sentimiento o condena moral o religiosa, se movilizaron para lograr terminar con la trata de esclavos. Brasil fue uno de los primeros países en la que fue quien pudo emplear trabajadores contratados eventualmente libres, ya no esclavos. Tercera parte de los avances y desafíos de las luchas en torno a la efectividad de los derechos humanos en Latinoamérica. El sistema regional de los derechos humanos, además de los factores nacionales, incluyó tanto instituciones formales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como redes activistas de ONG, cuya interfaz promovía la protección, ampliación de los derechos humanos en América Latina. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en América Latina? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un hito para la civilización que marcó numerosos avances en el mundo. Sin embargo, más de medio siglo después, la erradicación de la discriminación, la pobreza, la desigualdad y el racismo y la guerra sigue siendo una deuda pendiente para América Latina, que es un claro ejemplo. Los derechos humanos en países como el nuestro, en el caso de Honduras, los derechos humanos no son respetados, ya que el primer derecho que nosotros tenemos es el derecho a la vida, que no es respetado, derecho a una vivienda, que tampoco es respetado. Entonces, América Latina dice que tiene una deuda pendiente con lo que es los derechos humanos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.